Entonces, todo Hechos habla de cómo Jesús siguió operando en este mundo a través de la iglesia. Él usa a nosotros, ahora los que hemos creído en Él, para formar su iglesia. Y es la iglesia ahora que sigue trabajando, sigue luchando en este mundo para compartir el evangelio, para llevar el mensaje. Entonces, es lo que vemos es la expansión del reino de Dios, el reino de Cristo, que Él vino, Él discipuló. Tenemos los 12 discípulos y otros que estaban alrededor de Jesús. Vemos eso que había otros, pero 12 en quien Él invirtió su vida. Y luego tenemos a ellos que llevan la palabra de Dios. Ahora, cuando venimos a esta parte de Hechos 18, estamos ya empezando el tercer viaje de Pablo. Entonces vemos algunas cosas, o lo que yo llamo elementos esenciales en su vida, patrón de vida, para lo que Él está haciendo para llevar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no va a terminar solo con Él. Porque recuerda, si nosotros no compartimos con otras personas y no hacemos la tarea de enseñar y discipular, va a terminar con nosotros, va a terminar con una generación. Y vemos eso en muchas iglesias hoy en día. Hay personas que son mayores, por no decir viejos, ya son mayores, y no vemos jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas personas ya pasan a la presencia de Dios? Ya no habrá iglesia. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de compartir con otros, que otros también van a entender el evangelio y van a tener esa misma pasión para llevar la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, lo que seguimos la vida de Pablo, si Pablo decidió, ok, eso es para mí, y yo soy el gran maestro, el gran apóstol Pablo, y no entrenó a otros, hubiera quedado con Pablo, ¿cierto? Muere Pablo, muere todo. No es lo que hizo Pablo, más bien tenía un corazón para entrenar, para llevar, y cada vez que vemos a él viajando, vemos a él llevando personas con él, aún dirigiendo la obra, dejando unos acá, otros allá, quedan acá, van aquí conmigo, y entrenando nueva gente. Esa es la tarea de nosotros también. No es solo para Pablo, no es solo para el primer siglo, es lo que necesitamos hacer continuamente, que estamos discipulando a otros, entrenando a otros, enviando a otros, que podemos ver a otras personas también ir fuera de nuestro grupo para empezar otras iglesias. Necesitamos empezar otras iglesias. Puede ser en Charlotte, puede ser en otra ciudad en los Estados Unidos, puede ser en otra parte del mundo, dependiendo cómo Dios dirige a nuestra iglesia y las personas que Él llama para la obra. ¿Cuál es nuestra tarea? De entrenar, de ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Que nosotros vamos a compartir con otros, vamos a hacer los mismos pautas que vemos acá. Ok, vamos a capítulo 18, versículo 22, y vamos a empezar con la primera idea, es esta parte de la comunicación que es tan importante. Ok, entonces tenemos a Pablo en la primera parte regresando del segundo viaje. Entonces, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió. Ok, desde empieza el tercer viaje. Entonces, estamos en la mitad del versículo 23, pero vamos a parar ahí, porque él está terminando este primer viaje. Entonces, vemos esta parte de la comunión
bueno, yo tengo comunicación, pero piensen en la idea de la comunión que tenemos en Cristo. Lo que vimos ahorita leyendo Filipenses 2, él dice, si hay alguna comunión, pero es porque él está diciendo, hay esa comunión, entonces hay que actuar. Como es cierto que hay comunión, esta comunión del Espíritu, y hay esta comunión en Cristo Jesús, entonces tenemos que movernos, tenemos que tener una actitud diferente, tenemos que vivir de una forma diferente, es la idea. Lo que tenemos aquí con Pablo es él regresando con gozo, compartiendo con la iglesia o las iglesias, porque fue a Jerusalén primeramente para dar un informe, para comunicar a ellos lo que había pasado, cómo Dios obró, hablando de las maravillas de Dios, cómo Dios está obrando o cómo obró a través de él y los demás en el viaje, dando un informe a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están orando por la obra, están orando por este viaje y quieren saber lo que está pasando. Han subido, bueno, habla de subir y bajar porque Jerusalén está en una montaña. Entonces, aunque a veces dice bajó a Antioquía, fue al norte y nosotros pensamos eso es arriba, porque dice bajó, pero es porque Jerusalén es alto, entonces bajó y fue a Antioquía. Okay. Subió, habló con ellos, va a Antioquía, lo mismo, está dando información, está dando un informe de lo que pasó y escuchando de cómo Dios obró, las personas que recibieron a Cristo, cómo corrieron de un lado a otro, pero Dios abrió otra puerta para el Evangelio y que estas personas recibieron a Cristo. Y ahora tenemos una base, una iglesia que está empezando. Entonces es la información que él estaba dando. Compartiendo las partes difíciles y también compartiendo lo bueno de lo que el Señor estaba haciendo. Ok, en el grupo tengo dos partes aquí. Esta comunión y lo que nosotros hacemos, de pronto nosotros no vamos a salir a Antioquía o no vamos a pasar por Asia y no vamos a otro lado. Pero todos nosotros necesitamos estar ocupados en la obra, ¿ok? Todos nosotros necesitamos este punto de comunión y compañerismo que tenemos juntos. Entonces, una cosa es a este nivel, por ejemplo, nivel de la iglesia, donde tenemos esta reunión y podemos compartir algo, pero también necesitamos un grupo pequeño. Necesitamos un grupo, y tenemos grupos casa, tenemos grupos de estudio, pero alguien con quien puedes rendir cuentas, alguien con quien puedes compartir lo que está pasando en su vida, alguien que otro creyente, de pronto en su vida tiene amigos, tiene personas o familiares que son muy cercanas. Está bien. Deben tener buenos amigos, ¿ok? No hay problema. Pero también necesita alguien en su vida que es alguien con quien pueden rendir cuentas en cuanto de su vida, en cuanto de lo que está haciendo para Cristo. Eso no es solo para Pablo, ¿ok? Eso es para cada uno de nosotros. Que nosotros podemos hablar de cómo yo voy en mi vida, lo que Dios está haciendo en mí y las metas que yo tengo espirituales. No estoy hablando ahora de negocios, ni viajes, ni nada de eso. Yo sé que muchas veces cuando estamos juntos es más fácil hablar de política o hablar de deporte o hablar de otras cosas. De nuevo, no es pecado, no es malo hablar de otros temas. Pero también es esencial, es necesario, es saludable y es importante para nuestras vidas tener alguien con quien podemos hablar de lo que Cristo está haciendo en mi vida y las luchas que yo tengo, porque todos tenemos luchas. Si no tienes lucha espiritual, no estás vivo,
¿ok? Todos nosotros tenemos luchas espirituales. Entonces no tienes que sentir mal. Yo sé que venimos el domingo y todos tenemos la cara feliz, ¿ok? Cuando uno entra aquí entra con la cara feliz. Esa es la iglesia, es que así somos, ¿cierto? Cuando entra aquí, ¿cómo estás? Bien, aunque está muriendo por dentro, va a decir bien, ¿ok? Ese es como somos. Está bien, no tienen que llorar a cada persona, no tienen que compartir todos sus problemas a cada persona que ve. Pero tenemos que tener alguien, sí, con quien podemos decir, hey, yo estoy luchando, yo tengo esta dificultad. O tuve una semana buenísima, también. Yo vi a una persona recibir a Cristo, o yo estoy discipulando a una persona. Tenemos que tener una persona por lo menos, o un grupo en nuestras vidas donde podemos compartir lo que está pasando con nosotros. Vemos esta comunión que es tan importante. ¿Qué es la idea de comunión? Lo que tenemos en común. ¿Tenemos en común qué? Jesús. Tenemos el propósito por el cual Él nos dejó aquí para compartir el Evangelio y hacer discípulos. Estar ocupados en el negocio de nuestro Padre. Esa es la razón por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios, cuando recibimos a Cristo, no nos lleva de un solo al cielo? Porque Él está usándome, yo soy parte de su plan, instrumento aquí en el mundo para llevar la expansión del reino, para llevar la palabra de Dios, que otros van a conocerle a Él. Lo común, no vamos a ser iguales nunca, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes intereses, pero lo que tenemos en común es el plan de Dios para nosotros, para la iglesia. Yo no inventé, gracias, este plan. Yo no decidí lo que impacto iba a hacer. Yo estoy siguiendo el manual. Entonces todos nosotros tenemos eso en común porque es nuestro Señor y Salvador que nos dio el plan. No es para nosotros decidir, es para nosotros decir sí, Señor, y hacerlo. Entonces, vemos aquí, Pablo, él está rindiendo cuentas. Él regresó para decirles a ellos cómo le fue. Con alegría, con tristeza, las cosas buenas, las cosas malas. Él estaba compartiendo con ellos. Todos nosotros necesitamos eso. Ok, un paso más. En la segunda parte del versículo 23, habla recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, ¿qué tenemos en la segunda parte? Tenemos a él regresando a los mismos lugares de antes, empezando su tercer viaje. ¿Qué me dice eso? Que me dice que es tan importante con los discípulos que estamos instruyendo, animando y levantando nuevos discípulos. Entonces, recuerda, esa es Antioquía, Iconio, Derbe. Esas son la idea de que íbamos a pensar en estas ciudades, porque va a los mismos lugares. ¿Para qué? Para seguir animando y hablando a ellos. ¿Por qué? Porque es importantísimo que todos nosotros tenemos una base sólida y vamos a recordar. ¿Sabes lo que el domingo es? El domingo es ese tiempo cuando estamos recordando las cosas que ya sabemos. El domingo es el momento cuando cantamos Dios poderoso, porque tenemos que recordar que Dios es poderoso. Tenemos que recordar que Dios me ama. Yo necesito ese tiempo para ayudarme a seguir para la próxima semana. Yo necesito este tiempo para recordar que Dios es bueno y Dios es justo. Entonces yo necesito las promesas de Dios. Las promesas como su presencia. Él promete de nunca dejarme. Él siempre va a estar conmigo. Él da promesas en cuanto de su poder. Él da promesas en cuanto a la seguridad que tenemos en Cristo. Uno de los capítulos que yo creo mencionamos más que cualquier otro capítulo es Romanos 8.
sería bueno cada semana leer Romanos 8. Yo he escuchado muchos pastores decir que si tuvieran que escoger un libro de la Biblia, que solo tuviera este libro, dirían Romanos. Y solo tuviera un capítulo en la Biblia, sería Romanos 8. Es un capítulo que habla de este andar en Cristo y también habla del amor de Cristo. Y dice al final que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada en este mundo creado. Esa es la última parte del versículo. Estas promesas son las cosas que Pablo va compartiendo. Necesitamos nosotros conocer las palabras o promesas y también compartir esas promesas con otras personas. Esa es la idea de discipulado, que yo he visto cómo Dios es fiel a su palabra y eso es algo real en mi vida y yo estoy compartiéndolo con otra persona. Es la idea de discipulado, los atributos de Dios, de entender quién es Él, que Él sí es bueno, Él sí es fiel, Él sí va a seguir haciendo su obra porque Él no puede hacer otra cosa. Todas estas realidades, estas cosas que vemos en la palabra de Dios son importantísimos para aprender y compartir con otras personas. La consolación que tenemos en Cristo, vimos eso la semana pasada, hablando del ánimo y quién es Dios y lo que necesitamos en Él, que nosotros podemos entender mejor dónde encontrar esta consolación en los momentos difíciles. Los salmos son llenos de la consolación de Dios. ¿Dónde correr cuando yo tengo dificultades? Cuando yo tuve una semana difícil. Nosotros tenemos tanta ventaja porque todos nosotros tenemos, yo no sé cuántas Biblias o tenemos la Biblia en el teléfono y que en cualquier momento podemos leer o escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes que ellos en aquel tiempo tenían que ir a la sinagoga y sacaron los rollos gigantescos y escucharon la palabra de Dios una vez a la semana? Nosotros tenemos una ventaja gigantesca sobre ellos porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros y tenemos la palabra de Dios y tan disponible en cualquier momento que nosotros podemos ir y leer o escuchar. Y si estamos haciendo o manejando lo que sea, no lee y manejar al mismo tiempo, escucha, puede escuchar la palabra de Dios y puede en cualquier momento escuchar la palabra y la esperanza viva que tenemos, que estamos hablando del cielo, que en cualquier dificultad. Y ¿sabes qué? Necesitamos tener en mente esta esperanza viva porque todas las veces que vemos a las personas alrededor que están sufriendo porque alguien murió. La muerte es nuestro enemigo número uno. La muerte, todos van a morir. ¿Y dónde está la esperanza? ¿Dónde está este anhelo de estar con Cristo? Yo estaba leyendo un libro esta semana que habla del cielo. Y uno de los puntos es que no muchos están pensando en el cielo porque piensan que va a ser aburrido estar ahí. Que pues va a ser como un domingo largo. Va a ser un día de solo cantar y solo va a ser y si está aburrido el domingo, ¿cómo va a sufrir toda la eternidad en el cielo? Pero no, el cielo no va a ser así. El cielo va a ser un lugar bellísimo, un lugar de conocer más y más. Hay tanto conocimiento, tantas cosas para ver, tanta del universo que vamos a descubrir. El cielo va a ser un lugar bellísimo y lo mejor es donde está nuestro Señor y no vamos a tener el pecado. ¿Qué esperanza tenemos? Muchos ni quieren ir al cielo porque piensan que la fiesta está en el infierno. ¡Qué ridículo! El infierno es solo un lugar de sufrimiento y el que inventó la risa es Dios. Dios es el que es donde está todo gozo y la plenitud de gozo para la eternidad. Pero todo ha sido invertido.
¿Entendemos lo que está en la palabra de Dios? ¿Sabemos lo que está para compartirlo con otro? ¿En quién está invirtiendo su vida? ¿Conoces suficiente de la palabra de Dios para compartirlo con otro? Miramos un ejemplo ahora en el siguiente versículo. En versículo 24 dice, luego entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ok, fíjase en este último parte del versículo 24. Poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Ok, vamos hasta ahí. Esta última parte es la idea de la inversión. Necesitamos la multiplicación. No es que es solo para uno y uno va a hacer su grupito o grupo grande. No. Esa es la multiplicación. Buscamos personas y tenemos el candidato ahí que es Apolos. Apolos es el que es elocuente, pero también es poderoso en la palabra de Dios. Él sí conocía las promesas y los atributos y la consolación y la esperanza. Él tenía eso en su corazón. ¿Por qué? Porque por haber estudiado la palabra de Dios, por haber pasado tiempo con Dios. Donde viene pasión es por su tiempo con Dios. No hay otra forma. Hay que pasar tiempo con Él. Pasar tiempo en la palabra de Dios, tiempo en oración, y desde ahí viene su fervor. El fervor no es algo que se puede inventar. Eso viene de tiempo con Él, tiempo en la palabra, solo viendo lo que está en la palabra. Entonces, como Él estudiaba, poderoso en las escrituras, Él sabía dónde ir, Él sabía dónde estaban los versículos, Él sabía cómo compartir y decir y refutar a los judíos, hablándoles de lo que Cristo había hecho en cuanto al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces mira ahora la instrucción que viene. Después, en la mitad del versículo 26, dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bonito, ¿no? Recuerden, vimos a ellos en el principio del capítulo. Y fueron personas que ayudaron a Pablo cuando llegó a Corinto y no fueron con Pablo en todo el viaje, solo en parte. Están en Éfeso y ven a él hablando, pero ellos invirtiendo en la vida de Apolos. Pero lo bonito es que no dijeron, ¡Ey! Estás mal, pues espere un segundito para él. No, esperaron y lo tomaron aparte para hablarle exactamente en el camino de Jesús, para que Él tuviera más exacto toda la enseñanza, para dejarlo salir y de nuevo hablar con las personas. No estaban buscando ellos, Priscila y Aquila, que iban a fijar en ellos. No, querían invertir en la vida de Apolos y ver a esta persona que era elocuente y poderoso y sin temor hablaba de Dios ahora en una forma más exacta. Es exactamente lo que ellos hicieron. Invirtieron en la vida de Él, dieron a Él instrucción. Y queriendo Él, ahora mira el versículo 27, Él pasar a Acaya, entonces quiere ir desde ellos llegaron otra vez a Grecia, a Macedonia. Los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces él regresa y sigue su ministerio, ya con más información,
fue enviado por la iglesia con mucho ánimo, con mucho amor. Enviaron a él ya preparado para el servicio del Señor. Entonces, que vemos a la iglesia funcionando. Vemos a Pablo que dejó a ellos, vemos a él que ya recibió de Priscila y bonito como todos están ayudando mutuamente el uno o otro. ¿Para qué? Para ver a la iglesia avanzar, para ver a otros conocer a Cristo, porque cuando Él llega ahí, Él va a ser de mucho ánimo, va a dar gracia al final del versículo 27 a los que habían creído y están animados por lo que Él está haciendo, animados porque Él está sirviendo al Señor. Ok, pensando en nosotros, puntos importantes para nosotros, para llevar, ok. Recuerda que no es mi reino y no son mis discípulos. Entonces no es para mí tanto como tan bonito Priscila y Aquila. Me gusta como ellos tomaron a él aparte. No era para avergonzarlo ni para buscando algo para ellos, pero invirtiendo en su vida, dándolo en secreto, que él pudo salir y avanzar y hacer mucho más. Entonces, lo que queremos nosotros, queremos ver a personas llegar a Cristo, queremos ver al reino crecer, queremos ver a la iglesia crecer para la gloria de Dios, no es para un hombre. Entonces, yo no tengo discípulos, solo Cristo. Tenemos discípulos que son de Jesús, pero no son míos. Hay que invertir en otros. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hacer discípulos no es para uno solo, o para Pablo, o para un pastor, o para unas personas especiales. Hacer discípulos es para cada persona. Pero hay que entender lo que es ser discípulo para dar el discipulado, ¿cierto? Para ayudar a otro, yo necesito entender. Entonces, la próxima parte es, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra suficiente para invertir en la vida de otra persona? ¿Puede decir a una persona cómo es que ellos pueden compartir el evangelio? ¿Conoces cómo es compartir? ¿Conoces cómo es ayudar a una persona cuando pasen por un tiempo difícil? Puede llevarles a la palabra de Dios. O si una persona está dudando de su salvación, ¿a dónde yo puedo ir? Como lo que leímos de Romanos 8. Esas son las partes básicas que necesitamos para ayudar a otras personas. Y necesitamos también cada uno de nosotros ser poderoso en la palabra. Pues necesitamos conocer la palabra de Dios. Tenemos tantas ventajas para conocer la palabra de Dios que no tenemos excusa por no conocer la palabra de Dios. Y recordar que no es posible solos. No podemos pensar que, bueno, si lo que yo hago es para mí y mi grupo. Si nosotros creemos que, bueno, no vamos a entrenar o no vamos a ayudar a otro a conocer, solo va a morir acá. Nosotros morimos y dejamos impacto para. Entonces, nosotros necesitamos tener en nosotros la convicción de invertir y llevar la palabra de Dios. Hechos. Si fuera solo Pablo, todo lo que hemos visto termina acá. Y no estaríamos acá hablando de Pablo. Estaríamos en otra parte haciendo quién sabe qué. Pero no habrá personas que conocen a Cristo y aman a Cristo. Más bien nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios, que habrá muchos que pueden conocerle a Él. Vamos a orar.